Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con El Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Gracias por estarnos acompañando en este espacio a esta hora, el día que usted haya decidido escucharlo, teniendo en cuenta que lo que es elemental y fundamental en este espacio es la bendita palabra de Dios. Ese día vamos a referirnos a una de las epístolas más cortas que consta de 3 capítulos nada más, y es la epístola que el apóstol San Pablo dirigió a Tito. Pero quiero también hacer un énfasis en quién es Tito. Y en ese sentido, mis hermanos, es un siervo de Dios, ¿verdad? Que se le caracteriza por ser un hombre leal y fiel a Dios principalmente y a la obra que realizó junto al apóstol Pablo. Nosotros lo podemos identificar en las epístolas previas, como son 2 de Corintios. En el capítulo 8, versículo 6, aparece enunciada la presencia de Tito. También en los versículos de 16 al 23 y en Gálatas capítulo 2, versículo 1, vemos pues verdad de que no es un personaje que surge así de la nada, sino que estuvo involucrado precisamente en todo el hacer de la obra que a Pablo se le había encomendado y que indiscutiblemente él se identificó con la visión y la misión que él tenía pues en su ministerio. Y en ese sentido vemos cómo cuando Tito es instaurado en la iglesia de Creta, esta carta fue necesaria porque la dirige el apóstol Pablo a fin de que se ponga orden en dicha iglesia. Y vemos nosotros que dentro de esta epístola los temas que se resaltan son la conducta cristiana, la responsabilidad del cristiano, se habla de las falsas doctrinas también, y en ese sentido también la responsabilidad de transmitir las verdades del evangelio. Cuando nosotros vemos, y quiero que nos enfoquemos, ¿verdad? No obstante que aquí se habla de lo que son los requisitos de los ancianos y los obispos, las enseñanzas de la sana doctrina y el hecho de que hemos sido justificados por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quiero enfocarme básicamente en un solo versículo. Sé que muchos de ustedes han leído esta epístola, pero es necesario que nos detengamos en ese versículo que obviamente es una amalgama de todo lo que estoy hablando en este momento. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Palabra de Dios. Y pues queda de manifiesto, ¿verdad?, las palabras de Pablo acá, donde se está haciendo realmente un reproche precisamente a la conducta de aquellos que pues en efecto nos hemos denominado cristianos. Si bien es cierto, la epístola está dirigida a Tito para que él amoneste a la iglesia de Creta, pues usted y yo con probabilidad estamos identificados con lo que la iglesia de Creta estaba haciendo, porque nosotros, mis hermanos, muchas veces, y lo he estado haciendo énfasis en las últimas ocasiones, y no es una coincidencia el hecho de que en esta ocasión nos corresponda abordar esta porción de la palabra, nos dice el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, una doble moral, una doble cara, personas que somos de apariencia espiritual, somos de apariencia cristiana, pero que realmente fuera de lo que es un ámbito, y eso ya lo decíamos, ¿verdad? Debemos de ser hacedores de la palabra, no solamente en el templo, mis hermanos, porque ahí nos vemos bien bonitos, ¿verdad? Una vez más, repito, no son coincidencias, son incidencias en sí, porque hemos estado hablando de lo que son los sepulcros blanqueados y es el calificativo que nos atañe a todos aquellos que tenemos
doble conducta, una dentro de la iglesia y otra fuera de los umbrales de la iglesia. Y es como Pablo pues está viendo precisamente porque dentro de ellos no se nombra dentro de lo que es la palabra de Dios, pero la historia revela que hay un profeta, ¿verdad?, que se llamaba Epimoniodes. Epimoniodes calificó a esa gente, y lo dice la palabra de Dios, ¿verdad?, refiriéndose a los cretenses, ¿verdad? Y lo dice, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Palabra de Dios. ¿Cuántos nos identificamos realmente con este perfil? Imagínese usted, mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Cuando nosotros nos vamos al versículo base, que es: todas las cosas son puras para los puros, obviamente no está hablando de gente que debe de ser mentirosa, mala bestia, y que en ese sentido pues también seamos glotones y ociosos. Y no solo ociosos del hacer diario, sino que los ociosos en el ministerio que se nos ha delegado, ¿verdad? Desconozco cuál es el suyo. Yo conozco el ministerio que el Señor me ha entregado a mí, el ministerio, hablando de la obra que se hace, no de la institución como tal. Esa le pertenece al Señor, pero el ministerio que a mí se me ha encomendado es el del evangelismo. No sé cuál es el ministerio que usted, el Señor le ha entregado, o por cuál usted se siente identificado, pero de verdad es necesario que nosotros evaluemos precisamente que cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. No está hablando precisamente del perfil de una persona que actúe con una conducta cristiana, que sea responsable, que conozca, fíjese bien, porque conociendo la verdadera doctrina, profese una falsa doctrina, y que en ese sentido tampoco asuma la responsabilidad de transmitir las verdades del Evangelio. Muchos estamos sentados dentro de este versículo 12. Quiero enfocarme. Quizá como glotón me voy a calificar yo, ¿verdad? Viendo pues el hecho de que tenemos una condición de sobrepeso, y ya se analizó obviamente que no es una cuestión biológica, ¿verdad?, que me genera, sino que es la forma indisciplinada en la que yo he comido todo este tiempo, y ahora se mira el reflejo de lo mismo. Y obviamente, gracias a su misericordia, obviamente no he trascendido a un cuadro clínico que realmente afecte precisamente mi salud, ¿verdad? Esto es parte de la misericordia de Dios, pero esa glotonería, mis hermanos, realmente también es considerada como algo irreprensible realmente dentro de la palabra de Dios, y entra en este perfil de los cretenses, que también es mío y lo tomo de esa manera. No sé con qué usted se identifica. Repito una vez más, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Como se nos ha enseñado, ¿verdad? Se nos enseñó hace mucho tiempo que cuando veamos la identificación de una persona o de un lugar, lo sustituyamos con nuestro nombre. Pero nos gusta sustituir nuestro nombre cuando encontramos promesas, ¿verdad?, que satisfacen realmente pues, o nuestras necesidades, o nuestro ego, o nuestro vientre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando realmente nos tocan la parte que honestamente a Dios le ofende, entonces eso lo dejamos de un lado. Repito una vez más, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, póngase ahí, ¿verdad?, los que se congregan en tal lugar, usted póngale el nombre, yo no sé dónde usted se congrega. Imagínese usted, dice: siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Sin embargo, cuando está haciendo la esencia el apóstol Pablo, que dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, trasládese usted a esa condición, evalúe qué calidad de mente y de corazón usted pueda tener, y evalúe si usted tiene
o percibe las cosas puras en ese sentido, porque usted no es un corrompido ni es un incrédulo, porque en ese sentido usted estará viendo las cosas con pureza. Mas si hay corrupción y hay incredulidad en su mente y en su corazón, usted estará viendo todo impuramente. Y en ese sentido, usted y yo, mi hermano, ¿verdad? Nuestra mente y nuestra conciencia están corrompidas. Lo dice la palabra de Dios. Y estamos profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo hemos negado, siendo nosotros abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La palabra de Dios me llevó a una taza de café, que es la que tuvimos anteriormente y se llamaba el examen. Pues esta podría ser una continuidad. Examinémonos, mis hermanos, ¿verdad? Y porque dice la alabanza, escudriñemos, que está tomado siempre de la palabra de Dios, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos, mis hermanos, a Dios, ¿verdad? Pero muchas veces estamos levantando nuestras manos, según nosotros, en apariencia a Dios, pero dentro de nosotros realmente herve una situación de impureza, tal cual lo está diciendo la palabra de Dios, y de corrupción, y en ese sentido empezamos a ver que todo lo que está enfrente de nosotros no es puro, todo es corrupto, nada es bueno. No sé si usted se ha encontrado con este tipo de persona, o usted y yo somos ese tipo de personas, ¿verdad? Que encontramos justamente dentro del el lienzo blanco, el punto negro. Siempre estamos viendo todo ese tipo de cosas, porque precisamente nuestra mente y nuestro corazón, en el calificativo que la palabra de Dios, está corrompido. Y en ese sentido nos lleva a retorcer realmente tanto las realidades de la vida como las realidades espirituales también. Y muchas veces, ¿verdad? No sé con cuántos usted se ha topado. Recuerde que esto es parte de la vivencia, esto es parte de la cotidianidad, como lo he dicho, pero yo no sé cuántas veces usted se ha encontrado, no con gente de la calle, porque la gente de la calle, si se burla de usted cuando lo mira con una Biblia, ellos tienen ya guardado su retribución por eso. Y de igual manera, la gente que integramos aparentemente el pueblo de Dios, usted se ha fijado de que hay gente que se burla cuando usted ha empezado ya a hacer una obra evangelizadora dentro del mismo pueblo, mis hermanos, inclusive dentro del mismo ministerio, ¿verdad? Se ponen la túnica de juez, ¿me entiende, verdad? La toga de juez, ¿verdad? Y en ese sentido ellos se ponen a juzgar y deciden si lo que usted está haciendo o no está haciendo está realmente bien o está mal, pero viéndolo de la perspectiva de lo corrompidos que son. Y en ese sentido, mis hermanos, ¿verdad? Está hablando la palabra de Dios que hemos sido reprobados en cuanto a toda buena obra. Y toda la buena obra es en todos los sentidos, mi hermano. Califíquela y métala donde sea, porque todo lo bueno viene de Dios. Entonces, no esperemos nosotros, mis hermanos, el recibir una retribución buena cuando realmente nosotros hemos sido reprobados. Pero antes de llegar a eso, pongamos nosotros todos nuestros pensamientos, todo nuestro ser, toda la proyección que tenemos como persona, y evaluemos si realmente hemos caído en el perfil de corruptos e incrédulos. Porque se puede dar perfectamente, mis hermanos, dentro del pueblo de Dios. Lamentablemente, muchos de los que ostentamos en un momento determinado haber sido salvos por fe, definitivamente caemos muchas veces en la incredulidad, y la incredulidad nos lleva precisamente a tener pensamientos corruptos y a no ver las cosas puras como tal, sino a verlas retorcidas con impureza, porque la mente, dice la palabra de Dios, y la conciencia de estas personas están corrompidas. ¿Cómo está su mente? ¿Cómo está su corazón, mi hermano? ¿Está viendo las cosas puras o está viendo las cosas impuras? Ahora, esto, mis hermanos, ¿verdad? La palabra de Dios también dice que nosotros tenemos un espíritu de discernimiento, ¿verdad? Entonces no quiere decir, mi hermano, ¿verdad? Y que muchas veces podamos ver cosas con apariencias de buenas,
pero que el Espíritu Santo mismo nos revela que detrás de eso, pues tal cual lo hemos dicho, ¿verdad? O se ha dicho, pues por una cantidad de ocasiones, lobos vestidos de oveja. Somos personas que definitivamente, repito una vez más, doble moral, doble cara, ¿verdad? Y de doble ánimo, porque estamos a veces, como repito, muchas veces levantando las manos con apariencia a Dios, pero que realmente cuando nosotros nos desconectamos de eso, somos personas totalmente distintos. A mí me gusta mucho la profesión de la psicología y algunas materias que incluyeron realmente mi formación, tanto desde el bachillerato como en la universidad, no en mi carrera elemental o básica, que es la que me dio algunas veces de comer, mis hermanos, ¿verdad? Obviamente por la gracia y la misericordia de Dios, sino que en otra carrera, ¿verdad? Porque su servidor también estudió parte de la carrera de comunicaciones y ahí veíamos psicología y entonces usted ve que dentro de lo que es la conducta, porque aquí nos lo está diciendo, ¿verdad? Que uno de los principales aspectos que debemos de valorar dentro de lo que es la epístola dirigida a Tito es la conducta cristiana. Entonces lo que sucede es de que muchas veces como conducta se entiende todo lo que el hombre hace, bien o mal, ¿verdad? No es que realmente cuando hablamos de conducta, a veces se dice buena conducta, pero a veces hay mala conducta. Pero decía yo al principio, cuando tratamos de enlazar la palabra conducta con cristiano, definitivamente no puede haber una ambigüedad. Definitivamente o somos o no somos cristianos, o somos o no somos hijos o hijas de Dios. En ese sentido, mi hermano, ¿verdad? Esa mañana, más allá, ¿verdad? De poder tener todo el acervo de palabras o todo lo que se ha dicho fuera de lo que es la palabra de Dios, la intención es de que el versículo 15 del capítulo 1 nos quede grabado en la mente y en el corazón, en el sentido de que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. No seamos, hermanos, de los que profesamos conocer a Dios, pero que con nuestros hechos lo neguemos, siendo nosotros mismos abominables y rebeldes ante Dios y por lo tanto por Él mismo reprobados en cuanto a toda buena obra. No va a servir absolutamente nada de lo que usted pueda hacer. ¿Por qué? Porque estamos reprobados, mi hermano. No podemos mantener esa ambigüedad. Aquí el apóstol, repito una vez más, el apóstol Pablo está dirigiéndose a Tito para que ponga en orden, obviamente, la iglesia de Creta, ¿verdad? Pero como la palabra de Dios, hemos dicho ya con anterioridad, es contemporánea, ¿verdad? Dejemos a Creta ya tranquilos, ¿verdad? Y traigámosla al Salvador y particularmente a su mente y a su corazón y a mi mente y a mi corazón. Y mis hermanos, valoremos de cuál es la forma en la que nosotros estamos viendo las cosas que están alrededor nuestro. ¿Estamos viendo las cosas corrompidas y con incredulidad? ¿Cómo está nuestra mente, mi hermano, y mi conciencia? ¿Están corrompidas? ¿Verdad? Yo debo de saber eso perfectamente, mi hermano, porque algunos de los efectos o eventos que se dan al respecto de una persona que realmente no tiene comunión con Dios, ¿verdad? Porque no podemos hablar de comunión con Dios teniendo una mente y una conciencia corrupta. Definitivamente no. Pero para los que entramos, ¿verdad?, en ese rango de personas que pretendemos día a día, como dicen, un día a la vez, ¿verdad? Un día a la vez acercarnos precisamente a ese trono de gracia para alcanzar esa gracia, la misericordia y el oportuno socorro, pero también la transformación de nuestras mentes, porque lo dice también Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué, mi hermano? Porque de esa manera usted y yo vamos a entender la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Pero cuando usted y yo tenemos mentes reprobadas, tal cual están manifestándose en estas porciones que hemos visto, porque están corruptas, definitivamente, mi hermano, no vamos a comprender la voluntad de Dios y no vamos a entender precisamente esa agradabilidad y esa perfección de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Detengámonos, sentémonos ese día, evaluemos, valoremos. Es necesario, mi hermano, es necesario. Estamos iniciando
un tercer mes del año 2024 y estamos a tiempo todavía de que al final, en el recuento del último mes, si es que usted y yo contamos con la gracia de Dios para poder vivir hasta aquel momento, no nos encontremos en un balance, tal cual lo hablábamos en otra taza de café con anterioridad, en el que el saldo para con nuestro Señor sea un saldo rojo, porque estamos reprobados, mis hermanos, por haber sido corruptos y abominables, pero también rebeldes a las instrucciones, a la orden y a la disposición que Dios tiene para nuestras vidas. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar pendiente de este espacio, gracias por su apoyo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite y usted también.